Hola, hola público en casa, ¿cómo están? Nos encontramos en un capítulo más de Educación TV. Nos acompaña esta tarde las fonoaudiólogas Elsa Salazar y Andrea Cuevas, la profesora de Educación Diferencial Anita Booth, la pediatra María Elena Pinto, la neuróloga Francesca Cádiz y la psicóloga Paula Cornejo. Un aplauso por favor para todas ellas. Todas ellas son excelentes profesionales que nos responderán varias interrogantes sobre algunos trastornos del habla. Durante el programa iremos conociendo algunos de ellos y les recordamos que deben estar muy atentos, que se vienen preguntas para el público en casa. Así que mucha atención, que puedes ser el ganador del programa. Recuerda que mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar y poder participar en la trivia. Envía Educación TV al 5532. Entonces vamos a partir con los trastornos del sonido del habla, conocido antes como la dislalia. Fonoaudióloga, ¿qué son? ¿Estos son un síndrome, una discapacidad o un trastorno? Hola a todos los televidentes. Bueno, esto es una alteración en la articulación de uno o más fonemas por ausencia o alteración de los sonidos o por la sustitución de estos por otros de forma improcedente. Por lo tanto, estamos hablando de un trastorno del habla, ya que les dificulta articular y reproducir correctamente el fonema. Profesora Anita, ¿cómo se detecta o cómo identifico que mi hijo o hija tiene un trastorno del sonido del habla? La evaluación es aplicada por un fonoaudiólogo y cuando éste evalúa es necesario que haya recogido y analizado distintas muestras del lenguaje en distintos contextos. Por ejemplo, el habla espontánea, la imitación e incluso la lectura si esta ya ha sido adquirida, ya que la producción puede ir variando dependiendo del contexto. Una vez que ya obtuvimos estos datos, podemos identificar cuáles son los fonemas que el niño no está produciendo correctamente y recordar también un detalle muy importante es que los niños ya a los 5 años ya debiesen tener adquirido todos los fonemas. Doctora María Elena, ¿cuál es el tratamiento que debe recibir una persona con trastorno del sonido del habla? El tratamiento más común son las terapias con un fonoaudiólogo que realizará ejercicios para mejorar la musculatura empleada en la pronunciación y perfeccionar la articulación, realizando ejercicios de respiración y expresión. Existen casos que se requiere una intervención quirúrgica cuando el origen de la dislalia es una malformación. Doctora, ¿y este trastorno se puede superar? Sí, siempre y cuando tengan un tratamiento precoz y apliquen las estrategias sugeridas por el fonoaudiólogo. ¿Cuáles son los trastornos del sonido del habla más comunes? Bueno, acá existe una mayor incidencia en ciertos sonidos, como por ejemplo, algunos fonemas requieren mayor precisión de movimientos, como es el caso de la R, o sea, la R. Generalmente los niños la sustituyen por la L, que es la L, o la D, que es la D. Y aquí pronuncian, en vez de ratón, dicen latón o datón. ¿Ya? En otros casos hay tendencia a deformar las posiciones articulatorias de la lengua. Y esto ocurre generalmente con la S, o sea, la S. Yo quedé súper clarita, así que espero que en casa también. O tomen apuntes porque vamos a seguir avanzando ahora con la disglosia. Fonoaudióloga, ¿qué es la disglosia? Bueno, la disglosia es una alteración o defecto de la articulación de los fonemas producidos por las anomalías congénitas o adquiridas en los órganos periféricos. Andrea, ¿qué órganos son afectados por la disglosia? Los órganos fonoarticulatorios como la lengua, los huesos maxilares, las arcadas dentarias, el velo del paladar o los labios. Doctora, ¿cuáles son las causas de las disglosias? Mira, las causas pueden deberse a lesiones físicas o malformaciones de los órganos articulatorios periféricos.
Entendiendo que son malformaciones de órganos articulatorios, ¿existen varios tipos de diglosias? Mira, tenemos varios tipos de disglosias, algunas son anomalías congénitas o adquiridas. Tenemos las disglosias labiales, alteración en la forma, movilidad, fuerza o consistencia de los labios. Tenemos disglosias mandibular, alteración en la forma de la maxilar, puede haber alteraciones de un maxilar superior o de los dos maxilares superior e inferior. Esto produce problemas en la articulación de los fonemas. Tenemos la disglosia linguales, alteración de la lengua, la cual es un órgano activo de la articulación de los fonemas, con una extraordinaria sincronización de sus movimientos durante el habla, lo que puede traer dificultades en la comunicación. Tenemos la disglosia palatales, malformación orgánica del paladar óseo y del velo del paladar. Y por último, la más común, que es la disglosia nasales, alteración orgánica de la cavidad resonancia que provoca dificultad en la fonación y en la articulación de los fonemas. Fonoaudióloga Andrea, ¿las diglosias pueden afectar los procesos de comunicación? Al presentarse una malformación en los órganos de la comunicación, provoca dificultades en la producción de fonemas, por lo que el menor mantiene dificultades de comunicación. Por ello, el receptor del mensaje no comprende a cabalidad lo que se quiere comunicar. ¿Cuál es el tratamiento para esta alteración? Bueno, esto va a ir dependiendo de las características que se vayan presentando. Sin embargo, cuando estas son congénitas, se pueden realizar cirugías a temprana edad para corregir estas malformaciones. Posteriormente, se pueden volver a realizar pequeñas intervenciones para mejorar el órgano articulatorio afectado. Ahora pasamos a otro tipo de trastorno, la disartria. ¿Qué es, fonoaudióloga? Es un trastorno motor del habla que se produce por una lesión en el sistema nervioso central y periférico. Neuróloga, ¿y cómo se produce una disartria? Se origina por un daño en el sistema nervioso central. Puede ser a consecuencia de un tumor cerebral, un accidente cerebrovascular o una lesión cerebral traumática. ¿Y cuáles son algunos de los síntomas o características observables de la disartria? Sí, la persona con disartria presenta diferentes síntomas y puede exhibir cualquiera de los siguientes. Por ejemplo, esto depende netamente de la magnitud o de la ubicación donde se encuentra la lesión en el sistema nervioso, ¿ya? Y uno de los síntomas puede ser hablar muy bajito o susurrar, hablar lento, también hablar con rapidez, hablar entre dientes, ¿ya? Movilidad limitada de la lengua, los labios y de la mandíbula, una entonación anormal al hablar o cambios en el timbre de la voz. ¿Ya? También tener una voz entrecortada o presenta babeo o escaso control de la saliva, y también pueden presentar dificultad al masticar y al tragar. Ahora que pudimos observar esas fotografías, ¿cuáles son las consecuencias de una disartria? La disartria genera un daño a los nervios que inervan los músculos que ayudan a hablar. Existe dificultad en la expresión oral debido a trastornos del tono y movimiento de los músculos fonatorios. Fono, ¿y existen tipos de disartrias? Sí, existen diferentes tipos de disartrias. Ya tenemos la disartria espástica, la disartria flácida, la disartria atáxica y la disartria por lesiones del sistema extrapiramidal. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican según el lugar de la lesión y su característica del habla. Por ejemplo, una disartria espástica es producida por trastornos de la motoneurona superior y en la articulación se produce un sonido con mucha tensión muscular.
El habla es lenta y parece surgir con mucho esfuerzo, mientras que una disartria flácida se produce por una lesión en algún componente de la motoneurona inferior y en la articulación se produce un sonido con escasa tensión muscular. ¿Cuáles son los tratamientos posibles para una persona con disartria? Bueno, el tratamiento va a depender de la causa, el tipo y la gravedad de los síntomas. El fonoaudiólogo es quien va a trabajar con el individuo para ayudarlo a mejorar sus destrezas de comunicación. Algunos de estos objetivos que tendrá el fonoaudiólogo son ayudar a la persona a hablar con mayor lentitud, mejorar las funciones respiratorias para poder hablar más alto, fortalecer algunos de los músculos articulatorios, incrementar el movimiento de la boca, la lengua y los labios, y en los casos que son más graves, aprender a utilizar métodos alternos de comunicación, por ejemplo, algunos gestos sencillos, tableros de comunicación o equipo electrónico computarizado. Psicóloga, ¿qué se puede hacer para obtener mejor comunicación con la persona que tiene disartria? Es importante que tanto la persona que tiene disartria como sus interlocutores colaboren para poder mejorar la interacción. Presentaremos algunos consejos de utilidad tanto para el hablante como para el oyente. Entre los consejos para la persona con disartria tenemos presentar el problema del que quiera hablar con una sola palabra o frase corta antes de comenzar a hablar en oraciones más completas. Verificar que los oyentes entiendan lo que dice. También hablar alto y despacio, hacer frecuentes pausas. Tratar de limitar la conversación cuando se sienta cansado, ya que será más difícil entender lo que se dice. Y si se siente frustrado, tratar de usar otros métodos como apuntar y hacer gestos para comunicar su mensaje, o tomarse un descanso y probar de nuevo más tarde. Bueno, y yo también quisiera agregar algunos consejos para las personas que escuchan a alguien con disartria. Uno es reducir las distracciones y el ruido de fondo. Otro consejo que podría dar es prestar mucha atención al hablante y estarlo mirando cuando éste me hable. Otro consejo es repetir solo la parte del mensaje que yo haya entendido, de modo que el hablante no tenga que repetir la totalidad del mensaje. Y si aún así no he entendido el mensaje, hacer preguntas que el hablante pueda responderme con un sí o con un no. Y ya en un último caso, hacer que la persona pueda escribir el mensaje.